Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Aquí nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de A Corazón Abierto, el episodio número 8. Y si eres nuevo, pues bienvenido a este espacio seguro, porque aquí siempre vas a poder venir tal y como eres, con todas tus luchas, con todas tus pruebas, con todas tus victorias, con todas tus alegrías. Aquí A Corazón Abierto es un lugar donde no necesitamos ponernos máscaras, porque es un lugar donde no nos juzgamos, donde no nos andamos señalando el dedo, donde no andamos probando ni viendo ni quién es el mejor, ni quién es el más perfecto, ni quién ha logrado más cosas. Para nada, solo somos personas abriendo su corazón y dejando que Dios entre y empiece a sanar nuestras heridas, que Dios empiece a tratar todo lo que tiene que tratar ahí adentro. Así que bienvenido a esta comunidad, a esta familia, a este podcast. Si no has escuchado el episodio anterior, te animo mucho a que lo escuches, porque Noemí, una amiga mía que te la presenté, ella literalmente nos abrió su corazón y nos contó su testimonio de cómo ella de adolescente conoció al Señor. Dios sanó su corazón, Dios tocó su vida, pero bueno, después en el transcurso de su vida fueron pasando cosas que poco a poco la fueron alejando de la casa de Dios, la fueron alejando de los brazos del Padre. Y como al final, como ese hijo pródigo que vuelve a la casa y le dice a su padre, aunque sea de servidor, aunque sea de lo que sea, pero recíbeme en casa, ella también volvió así a los brazos del Señor. Le dijo, no importa, aunque sea de servidora, aunque sea de lo que sea, pero recíbeme de nuevo en casa. Y obviamente Dios no le dijo, bueno, sí, ahora serás sirvienta. No, sino que el Señor restauró completamente su vida, le dio nuevas vestiduras espirituales, obviamente, pero la honró y la honra hasta el día de hoy. A pesar de todo, a pesar de que en un punto de vida se fue lejos de Dios, ahora que volvió a casa, el Señor la ha levantado y la ha levantado mucho más todavía. Así que te animo mucho a que puedas escuchar el episodio anterior. Y en este episodio le vamos a dar un poquito una pausa a los testimonios que son de mucha edificación. Son hermosos, yo lo sé. Pero en este episodio le vamos a dar una pausita a los testimonios para hablar sobre un tema que ha estado ardiendo en mi corazón por muchos meses ya, que es la iglesia. Amo hablar sobre la iglesia y es súper irónico porque ya lo vas a saber después, te lo voy a contar. Entonces, hablemos un poquito de cómo nos fue esta semana. Pues esta semana la verdad que de alguna u otra manera tranquila, pero siento que me estuve sobrecargando con mucho trabajo. No porque la carga de trabajo sea mucha, sino porque siento que a veces cuando empezamos a poner las situaciones en nuestras propias manos y queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas y queremos hacerlo todo con nosotros y quitamos a Dios de la ecuación, empieza el estrés, empieza la ansiedad, empiezas a sobrepensar las cosas, empiezan los ataques de pánico. Y aunque la cantidad de trabajo, la verdad que yo tenía era no mucha, casi nula, podría decir, si soy muy honesta, fue una semana en la que me estresé demasiado. Y es que las redes sociales estaban consumiendo mi vida. O sea, no sé por qué, literal. Todas las redes sociales empezaron a invadirme, como que esa ansiedad de que ¿y cuántas personas han visto tu publicación? ¿Y cuántas personas están comentando? ¿Y si tienes más seguidores? ¿Y si tienes menos seguidores? ¿Y si...? Te estoy abriendo mi corazón, ¿ok? Siento que muchas personas de mi generación batallamos con eso y empecé a batallar con eso esta semana. Entonces decidí ponerle un freno a las redes sociales, desconectarme un poquito de ahí, salir de ese mundo un tiempo porque necesito volver a respirar, necesito volver
a poner a Dios en la ecuación por encima de las redes y de todo lo que pasa en mi entorno. Y el Señor fue bueno conmigo porque este fin de semana pude salir de un día de campo, de desconexión, justo lo que necesitaba con mi familia. Y la verdad que me gustó mucho, me la pasé muy bien con ellos. Hace tiempo que la verdad no pasaba ese tiempo de calidad con mi familia porque los sábados yo tengo ensayo de alabanza y los ensayos son casi todo el día y en la mañana los quehaceres de la casa y pues uno no puede pasar mucho tiempo, ¿no? Y son esas cosas, pero Dios fue bueno y este sábado me regaló un tiempo con mi familia y si tal vez no has pasado tiempo con tu familia últimamente, te animo a que lo hagas. Son tus seres más cercanos, son tus seres más queridos, son las personas que Dios te ha puesto ahí, son tu familia, son tu sangre. Y perfectos no son, como tampoco lo somos ni tú ni yo, pero son un regalo que Dios nos dio. Y bueno, hablando de familia, también adentrémonos en lo que es familia en Cristo, porque uno, después de aceptar a Jesús en su corazón, pues tiene que buscar una casa, tiene que buscar una iglesia, un lugar donde congregarse. Y siento que ahí muchas veces pasan muchas cosas. Y es por eso que hoy he traído a que nos acompañe mi queridísimo amigo Alejandro Villa Ramírez. Ale, bienvenido al podcast A Corazón Abierto. Sé que estás un poquito aquí por obligación, pero gracias igual por tu disposición. Yo conozco a Alejandro desde que llegó a la iglesia. Bueno, tenías como 7 años. Exacto, yo tenía 7 años y él como 17 años. 16, por ahí. Sí, por ahí. Entonces, nos conocemos como de toda la vida ahorita. Así que bienvenido, Ale. Para mí es un privilegio tenerte aquí en el programa. Sé que eres una persona que tiene mucha sabiduría, a la que Dios le ha enseñado muchas cosas. De verdad que siempre que tengo problemas así como que no sé organizar mi tiempo o estoy así como desordenada, es como... Alejandro, ¿me das un consejo? Porque él es de las personas más organizadas, más como operativas que conozco. Bueno, estamos en ese proceso, todavía me falta mucho aprender de aquellos que nos preceden en este tema, pero sí me gusta construir cosas y que eso pueda tener un orden y una dirección. Exacto. En el todo. Pero también lo que sí debo confesar en este programa, aprovechando, es que me falta la parte operativa. La parte misionera es la que me falta porque podría generar mucho más. Entonces yo tengo como que la parte visionera. Entonces, si tú no eres operativo, entonces nosotros no, nada, sí, nada. Pero bueno, Ale, también te he invitado para que podamos hablar de este tema porque creo que eres una de las personas más involucradas y comprometidas con la iglesia que conozco. Y desde siempre, o sea, no lo digo desde ahora, no, desde siempre. Alejandro es el que está en todo, hasta en lo que no tiene que estar. Está ahí, porque creo que tienes ese don de servicio. Es como que en todo estás, a veces en la alabanza. Pero no voy a contar esta anécdota. Es que Alejandro igual a veces se mete en la alabanza, y es que en la alabanza de los campamentos, y es como que Alejandro, no vas a estar en la alabanza del campamento, y ahí detrás de la cortina está el Alejandro cantando. No, nadie lo llamó, pero ahí está. El tema de la alabanza es una de mis pasiones, pero por las responsabilidades que tengo en la iglesia me es limitado, es decir, no me es posible servir en esa área en esta temporada, pero sí es una de mis pasiones porque he profundizado en la adoración y la intimidad a Dios. Alejandro, ¿ves? Por eso, es que la alabanza es una de tus pasiones, el liderazgo y trabajar con jóvenes es otra de tus pasiones, organizar eventos, logística es otra de tus pasiones, predicar, o sea... No, este muchacho fue creado para estar en la iglesia. Es un Samuelito, así debería vivir en la iglesia, de verdad. No, la verdad es que en ese proceso hemos aprendido mucho. Si ahora ven algo de mí que el Jesús haya hecho, porque al final es Jesús quien obra, es parte de todo un proceso que Dios empezó a trabajar de años, que no es de la noche a la mañana o de hace 2 años, sino es de varios años, y con el tiempo pues Él ha ido trabajando y hemos ido aprendiendo algunas cositas y otras, siempre buscando
hacer lo mejor para el Señor y siempre tratando de dar una buena ofrenda en el sentido de capacidad, en el sentido de preparación, porque el mundo se prepara muy bien para hacer cosas destructivas y bueno, nosotros en la iglesia muchas veces nos limitamos en ese aspecto. En ese sentido, Ale, quiero que nos cuentes un poquito de cómo llegas a la iglesia. Tenías 16, 17 años, súper raro que un joven de esa edad llegue por su cuenta a la iglesia. ¿Y cómo llegas al movimiento misionero mundial? Porque al final es la iglesia donde te has quedado hasta el día de hoy. Entonces, sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que eches raíces en esta iglesia? Crecer. Lo que yo quería era buscar más del Señor y había escuchado que había el bautizo del Espíritu Santo y yo lo anhelaba porque quería que Dios me use. Yo quería ser útil para el Señor, en mi primer amor, y yo no tenía una iglesia local porque solo iba a una casa pues, cerca donde se compartió algo de la fe, pero nunca estaba conectado a una iglesia. Entonces yo dije, quiero bautizarme en el Espíritu Santo, necesito ser usado por Dios, quisiera ser usado por Dios. ¿Y qué necesito? Y todos me dijeron, tienes que bautizarte en agua. Entonces mi anhelo era, necesito bautizarme en agua, porque es uno de los primeros pasos que no siempre es un limitante, pero que debería para poder pasar a la otra etapa. Y en ese proceso yo buscaba dónde servir al Señor y fue así como Dios me trajo acá. Y bueno, pasaron cosas. A ver, un poquito de qué cosas. Estamos a corazón abierto, Alejandro, por favor. No sabía que... Bueno, sucedió que yo venía a visitar la iglesia de acá de vez en cuando, mes en cuando, y uno de esos domingos decidí venir así con mi shortcito, mi polerita blanca, me acuerdo bien ese día, es todo jovencito, 15 años, debí tener casi 16, y al irme de la iglesia en la calle viene un ladrón y me roba el celular, me lo arrebata, me lo quita. Qué mala suerte. Y yo estaba hablando con mi mamá en ese momento porque me estaba llamando diciendo, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? Y yo, bueno, dije, lo perdí. Pero luego recordé en ese tiempo que todavía no estábamos en el boom de las redes sociales ni nada. En los inicios, que ahí tenía fotos, tenía mensajes, tenía mucha información. Entonces decidí perseguir a mi sustractor. Ay, no. Lo alcancé. Conversamos con él, yo le dije, necesito mi celular. ¿Conversaste con el ladrón de tu celular? Sí, y él decía, no, vete, te voy a apuñalar, en otras palabras así. Y yo le decía, no, necesito mi celular. Así todo un adolescente valentón. Y él me dice, pues bueno, ya. Y al final hasta quedamos en empeñarlo y todo eso. No me lo dio, pero quedamos en empeñarlo y todo así. En ese trajín que íbamos caminando, sucedieron cosas, vinieron como un carro de la policía, él se escapó y todo eso, pero yo fui a la iglesia porque estaba saliendo de la iglesia porque no encontré otro lugar, fuimos a ver, era día domingo, estaba cerrado todos los lugares de empeño, yo ahí negociando, conversando con mi sustractor, ¿no? Él me decía, yo salí de la cárcel, necesito dinero para tal cosa, y yo bueno, entonces en ese proceso yo entré a la iglesia, no me conocía mucho porque venía de mes en cuando, y el líder de ese tiempo de alabanza, le expliqué mi situación y sin conocerme bien agarró cierta cantidad de dinero y me lo dio, me dijo, ve. Y yo dije, ¿de verdad? En esta iglesia te regalan plata. ¿Será mi caso espiritual? No, mentira. Y bueno, te dieron las cosas. Lo que pasó es que no recuperé el celular, ciertamente, pero ese día era el último día para inscribirse a clases de bautizo. Y yo tenía ese anhelo con el Señor. Y me dijeron, ¿qué estás esperando? Yo quiero bautizarme. Ya había intentado antes con la premilitar y cosas, no se pudo. Había muchas limitaciones que me han impedido dar ese paso. Y dije, hoy es el último día. El siguiente, ya desde el lunes, ya no se puede. Y yo dije, ¿será acá, Señor? Entonces, pues tomé la decisión, me quedé a ayudarles, estaban haciendo actividad, antes había creo que servicios los domingos en la noche, sí teníamos servicios, entonces eso que es un poco vacío la ciudad y todo eso, pero antes del servicio eran las clases de bautizo, entonces yo me quedé y bueno, pues ahí pasé mis clases de bautizo desde la clase número 2 creo, y el pastor Mario fue el que instruía al grupo, que no éramos muy amplio, y fue ahí donde me afirmé, empecé a crecer en el Señor, pues ya después me bauticé y pude ser útil en varios aspectos. También inútil en otros, pero más útil en varios aspectos. De eso vamos a hablar después, no mentira.
Alejandro, wow, en ese sentido, ¿qué es lo que llega a significar para ti la iglesia local? Ahora mi visión de la iglesia es más madura, porque en ese tiempo, pues la iglesia era un lugar donde podías ir a orar, la iglesia estaba Dios, ahí es donde, o sea, todavía teníamos como una separación de lo que es iglesia y un templo, un lugar de servicios donde se hace cultos. Y creo que el aprender a revisar las escrituras y al entender el propósito que tiene la iglesia y que Jesús lo ha establecido, me permitió entender que la iglesia, pues en resumen, aunque parece muy obvio, es el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte de Cristo, nos conectamos con Jesús para hacer iglesia. Y esa es la iglesia, y la pandemia nos ha ayudado a diferenciar eso que nos costó años de poder diferenciar, de decir, la iglesia no es un lugar físico. Sí, tenemos lugares que lo honramos, son lugares de altar que nosotros simbólicamente lo dedicamos al Señor, pero la iglesia somos nosotros, y en la pandemia hemos tenido que ser iglesia a pesar de las limitaciones, y ahora es más fácil de entenderlo, pero hace 5 años, 10 años, hablar de esto era, pues, estás mal, hermano, porque la iglesia está allá y está ubicada en tal lugar. Entonces era muy difícil poder entender una verdad bíblica, y para mí la iglesia es un hogar. Es el hogar donde el Padre nos dirige a través de su Hijo para los planes y propósitos que tiene. Y la iglesia tiene una misión y tiene una visión y un llamado. Cada iglesia tiene una misión, una visión y un llamado. ¿O la iglesia en general? La iglesia en general, es que se diferencian los conceptos. La misión, sea en cualquier institución o en la iglesia, es algo que no cambia. Okay. Y Jesús nos los dejó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión. La gran comisión. De la gran comisión, pero es la misión para todas las iglesias, y eso no debería cambiar. Pase los tiempos, pase las temporadas, pase lo que pase. Pero la visión de la iglesia es lo que sí cambia, porque es contextual. África es diferente a Asia, es diferente a Latinoamérica, es diferente a Brasil, y cada aspecto tiene su contexto cultural, su contexto de lenguaje, de idioma, y la visión se va adaptando a la zona y al lugar donde Dios quiere hacer una obra, donde Dios quiere trabajar. Claro. ¿Sabes qué? Con lo que decías que iglesia era hogar, me hacía recuerdo a bueno, no es un versículo, más o menos, esta frase basada en un versículo, que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores, ¿no? Porque, ¿qué es lo que Jesús les dice a los fariseos? Si no estoy equivocada, les dice, ¿acaso los sanos tienen necesidad de un doctor? No, los que tienen necesidad de un doctor son los enfermos. Y yo he visto que en la iglesia es un hogar que te acoge tal y como estás, y te va sanando y te va restaurando y te va como que te va conectando a también personas que van hacia un mismo objetivo. Cada uno tiene un propósito diferente, obviamente, pero todos apuntando a lo mismo, que es a Cristo, la cabeza del cuerpo. Es que no se puede crecer sin la iglesia. O sea, ninguna persona va a poder desarrollarse y crecer. Hay personas, jóvenes, adolescentes, que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia porque yo tengo al mismo Dios en mi casa, tengo la Biblia, y muchos, Annelies, después de la pandemia han dejado de congregar, mucha gente. Pero ellos mismos que han dejado de congregar porque tienen el like, casi te digo, sí fui, no mentira. Tienen toda la tecnología, se van a estancar. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad que Dios estableció para que crezcamos en familia. Y no todos tenemos el mismo tamaño espiritual, no todos tenemos el mismo crecimiento. Exacto. Siento que eso se vincula a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿cuál es el papel de la iglesia en la vida de un cristiano? Claro, es crecer, pero ¿será solo crecer? Es descubrir tu lugar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene todas las partes que se necesitan para hacer un cuerpo y una cabeza, que es Cristo. Pero cada parte del cuerpo tiene su función. O sea, no hay algo porque sí.
Entonces, cualquier persona que haya sido regenerada, lavada por la sangre de Cristo y que se sienta hijo de Dios, tiene un propósito que cumplir en el cuerpo de Cristo, tiene un aporte. Por eso es importante que eso se descubra en la iglesia, en ese proceso de poder hacer actividades. Cuando nosotros hemos trabajado con adolescentes, algo que me apasionaba y me encantaba era ver cómo ellos podían potenciar sus habilidades en la tecnología, en la decoración, en la gastronomía. Tenían talentos únicos, quizás algunas limitaciones en la parte de las emociones, la regulación emocional, el tema espiritual a su manera, pero en tema de habilidades eran pues sorprendentes, nos sorprendían. Y eso es lo que debería hacer cada cristiano, encontrar en la iglesia cuál es su lugar. Y hay 5 ministerios, y son los 5 ministerios que el Señor ha establecido. Y todos aportamos en alguno. O sea, algunos en la enseñanza, otros en la predicación, otros ayudarán al pastor o tendrán el llamado a ser pastores. ¿En cuál crees que aportas tú? Personalmente, me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho escudriñar las escrituras, revisarlas, los procesos formativos. Entonces, la parte del maestro o cualquier maestro, yo ayudarle, aunque sea su ayudante, es un área donde yo me puedo sentir muy Por eso te he traído cómodo. este episodio. Y otras más. Exacto. Alejandro, ¿qué sucede? Porque siento que, y también lo he vivido, cuando ese lugar que debería ser el lugar que potencia tus habilidades, el lugar donde te sientes seguro, el lugar donde encuentras hermanos en la fe, y todo eso se vuelve un lugar tóxico. Porque sé que no voy a ser la única que va a decir que ha habido muchas personas que han sido gravemente lastimadas en la iglesia. Y a causa de eso, muchas se terminan apartando o decepcionando de la iglesia. Y es ahí donde surge esta frase que yo un día la llegué a decir. Y yo decía, al igual que muchas personas, yo decía, yo amo a Dios. Yo contra Dios no tengo nada. Él es el dueño de mi vida, Él es el amor de mi vida. Pero de la iglesia, eso es muy aparte. Sí, yo decía, a Dios lo amo con todo mi corazón, pero... Y aunque nunca dejé de ir a la iglesia, eso es por otro motivo, pero aunque nunca dejé de ir a la iglesia, tenía un gran dolor en contra de la iglesia. Sí, sí. Entonces, no sé si alguna vez tal vez te pasó, pero sé que es un factor común en muchas personas también. Es un tema muy importante y creo que necesitamos, ¿sabes algo que me gusta mucho de la obra? Es que ama la palabra de Dios. Y para poder ser iglesia, volver a la palabra de Dios es lo que nos permite. Es que dentro del desarrollo de las iglesias hemos crecido con una estructura organizacional hasta religiosa que se han ido adaptando y muchas de ellas no han ido generando buenos resultados, pero son parte de nuestra eclesiología, parte de nuestra manera de ser iglesia. Y todos heredamos la manera de ser iglesia de algún lugar. O sea, no es que de la nada aparece. Hay maestros, misioneros, hay gente que nos ha transmitido la manera en cómo hacer iglesia. Pero la mejor manera, valga la redundancia, es volver a las escrituras. Cuando nosotros revisamos las escrituras, nos damos cuenta que en ese proceso de poder ser iglesia, pues como decías, estamos en un hospital con personas que están en un proceso de recuperación. Exacto. Y que o están en Jesús o no están en Jesús. Porque hay gente en la iglesia que no está en Jesús. Que es cizaña. No, mentira. Bueno, el Señor sabe eso. Eso es bíblico, porque sí. El Señor dijo que el trigo crece juntamente con la cizaña. Claro, pero al punto que iba es que cualquiera de nosotros tiene el potencial de lastimar a otra persona. Sí, cualquiera de nosotros. Yo pienso incluso que la apostasía es un espíritu que está buscando a quién tomar. Porque cualquiera puede. Y algo que creo que he logrado concluir este tiempo es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido fariseos. Todos hemos sido cizaña, ¿no? En algún tiempo. Y también fariseos. O sea, viendo siempre las cosas de manera externa, preocupándonos por el qué dirán. Preocupándonos de la paja del ojo ajeno en lugar de la viga de nuestro propio ojo. No trabajar en nosotros. Total. Pero para tocar el punto que mencionabas, Annelies, creo
que la mejor manera de generar un cambio en la iglesia es empezando por ti mismo. Wow. Ese es el mejor camino. Cuando nosotros observamos algunas cosas que vemos que no están funcionando o que nos han lastimado, lo mejor que puedes hacer es no repetirlas. Porque cuando nosotros juzgamos, que podemos juzgar y con la misma vara que medimos somos medidos, sí. Llegan momentos donde tú estás en el lugar de la persona que puede lastimar a alguien. Total. Y ahí estás, y ahí es donde tienes que tomar la decisión si replicas el modelo o generas una diferencia en el Señor. ¿Y para qué? ¿Y cómo hacemos eso? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El que nos dice alguna vez, esto era algo que tú no te gustaba y tú lo estás haciendo. Esto es algo que tú has criticado y ahora tú lo quieres hacer. Desde no ir a un servicio, desde hacer las cosas a última hora, o sea el tema que sea. Ay, sí. Cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de aportar o reducir dentro del cuerpo de Cristo. Es que hablemos un poquito de eso, Alejandro. Siento que muchas veces en la comunidad entre hermanos, y por ser iglesia y porque todos estamos buscando ser como Cristo y todo eso, muchas veces nos tendemos a ir al otro lado, de que nos volvemos, como tú dices, los fariseos, los que juzgan, y empiezo a ver todo lo que está mal en los hermanos de mi alrededor porque yo me empiezo a creer superior, y muchas veces ese sentimiento es inconsciente. Estoy pasando tanto tiempo en la palabra y en esto y en el otro que empiezo a ver todo lo malo en las demás personas. Obviamente estoy leyendo en la palabra, pero tal vez no estoy dejando que cambie mi vida, ¿no? Y te lo digo porque... Y como te lo decía antes también, creo que en este episodio la que más va a abrir su corazón voy a ser yo, porque tengo mucho que hablar sobre este tema y no lo digo a la mala. Pero yo recuerdo, Alejandro, que en la época de la pandemia me enfrié mucho espiritualmente, o sea, es la verdad y lo voy a decir así textualmente. Me enfrié mucho espiritualmente, y cuando ya volvimos, creo que 1 año y medio después, ya se hizo más flexible la cuarentena y volvimos, pues obviamente no volvió la Annelise encendida, la Annelise súper pentecostal, espiritual de antes de la pandemia. Porque como lo había explicado en otros episodios, yo justo durante la pandemia me tocó entrar a la universidad, y a una universidad pues secular. Por primera vez en mi vida me expuse a un ambiente totalmente cero cristiano. Y eso me afectó demasiado. Y como no estábamos yendo a la iglesia y los cultos virtuales, bueno, para mí no me funcionaban. Claro. Y las vigilias virtuales peor, ni para qué decir. Que yo era un promotor de vigilias virtuales. O sea, yo veía la vigilia virtual desde mi cama, digamos. Sí. Y no lo digo con orgullo, sino de nuestros errores aprendemos. Pero es como que, claro, cuando yo regresé así. Y obviamente uno, cuando está espiritualmente frío, no actúa, no tiene actitudes de un cristiano que está bien, sino que está te da ganas de rebelarte todo el tiempo, ya no, y es eso, ves todo lo que está mal, lo que no estás de acuerdo y todas esas cosas. Entonces, no empecé una vida rebelde como netamente, pero bueno, el punto es que yo recuerdo que en ese tiempo, literal, siento que era solo Dios el que me mantenía en la iglesia y el que permitía que yo no me descarríe. Pero tuve una líder que tal vez en ese momento no tuvo la sabiduría de hablar conmigo, y me citó y me dijo: Annelise, quiero hablar contigo. Y pues fui, y ojo, yo no estaba bien por dentro. Habían pasado muchas cosas que me lastimaron mucho en la pandemia, y fue como que ella agarró. Y en lugar de preguntarme, Ale, cómo estás, cómo la has pasado en la pandemia, o de preocuparse, digamos, en mi bienestar, en mi salud espiritual, me dijo: quiero hablar contigo porque eres una piedra de tropiezo para las otras adolescentes, porque estás haciendo esto mal y esto mal, eres un mal ejemplo, eres esto, eres el otro, eres aquí, eres allá. Y me dijo: pero te lo digo con amor, te lo digo con amor, no te lo digo con amor. Claro, yo creo que si yo hubiera estado bien espiritualmente, lo hubiera tomado desde el lado de Cristo, ¿no? Y haber bajado la cabeza y decir: bueno, amén, gracias, voy a corregir. Pero como esa no era la situación, me dolió mucho. O sea, me dolió mucho el hecho de que mi hermana en Cristo, la que tal vez debería haberse ocupado de mí,
fue la primera que me tiró las piedras. Claro. Fue la primera en apedrearme. Y esa fue la oportunidad en la que el enemigo aprovechó para sembrar en mi mente: en el mundo te aceptan más y te quieren más que en la iglesia. No te juzgan. Porque mis amigos de la universidad no me juzgaban. O sea, me veían cantar en la iglesia y más bien me decían eso, que ellos no eran cristianos. Me decían: ay, Anne, cantas súper lindo, nos encanta, no sé qué. Y no les importaba si me ponía falda, no me ponía falda, si no decía malas palabras, si no iba... No les importaba absolutamente nada de esas cosas. Y voy a la iglesia y lo primero que hacen es juzgarme y apedrearme. Entonces yo dije: yo no quiero estar con esta gente que me juzga, que me apedrea, que todo el tiempo está viendo lo que hago mal y no se da cuenta que estoy haciendo un gran esfuerzo en mantenerme en pie en estos momentos, ¿no? Entonces siento que ahí empezó como mis heridas en contra de las personas de la iglesia. De decir: en la iglesia no me aman, en la iglesia me juzgan, en la iglesia me apedrean. En el mundo nadie me dice piedra de tropiezo, sino que en la iglesia sí. Y lo peor, o sea, yo te digo lo peor porque es la carga de ser hija de pastor, porque Annelise, tú eres la hija del pastor. Todos te están mirando, te están viendo. Y yo decía: yo no quiero. Si eso significa ser hija de pastor, yo no quiero ser hija de pastor. Yo no quiero tener que lidiar con nada de estas presiones que no me corresponden, porque soy humana, porque soy imperfecta, porque al igual que todos ustedes, soy barro del piso que el Señor tomó en sus manos y soy una obra en proceso, ¿no? Pero muchas veces el hecho de estar frío espiritualmente no te hace entenderlo desde la otra óptica, no te hace verlo desde la otra mirada. Y yo me alejé mucho, de la comunidad de la iglesia. Venía a la iglesia, asistía a los cultos, pero no tenía comunión con mis hermanos, ¿no? Me volví una persona muy reacia, así te lo digo, muy cerrada, muy reacia. Y el momento en el que intentaba abrirme, era como que me sentía rechazada. No había la confianza ya de poder conversar sobre lo que te estaba pasando. Y yo sé que no soy la única, sino que hay personas que también han pasado por eso y ya no quieren pisar una iglesia. La etapa en la que estás relatando, pues es una etapa muy vulnerable por el tema de la edad también. Estás con muchos cambios, entrando a un nuevo ámbito académico de estudio. Y mira, todos hemos cometido errores. Yo como líder que he estado en muchos años en diferentes ámbitos, he cometido errores y horrores. Pero creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia es perder un corazón enseñable. Cuando el orgullo se apodera de nosotros y no queremos reconocer los errores. Yo he cometido errores, he intentado corregir a alguien y bueno, transmitir lo que me han dicho otras personas respecto a un tema externo y bueno, ha generado un boom de raíces de ahí que no son de amor ni de paz y he aprendido. La próxima, pues busco a alguien quien sí se pueda comunicar con esa persona para poder tratar temas importantes. Pero creo que como iglesia lo que no debemos perder es un corazón enseñable, porque algo que no nos permite crecer es el orgullo, decir, no, yo sé que lo he hecho bien y yo no me he equivocado. Es su culpa de la otra persona. Y ahí no está Jesús, porque el corazón enseñable es poder entender el todo y el de preocuparnos también por las personas, porque es un corazón más pastoral. De lo que comentabas ahora que lo iba meditando, tiene que ver con que no perdamos el fruto de Jesús. Como iglesia, todos tenemos el fruto de Jesús. Exacto. Y del Espíritu. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Esa necesidad, o sea, mira esto, me estaban criticando a mí de ser piedra de tropiezo, pero la persona que me estaba criticando sin sabiduría de parte del Señor, estaba siendo piedra de tropiezo para mí. Exactamente. O sea, las dos estábamos siendo piedra de tropiezo, ¿entiendes? Sí, y eso se da porque a veces cuando estamos
somos una iglesia de avivamiento y me encanta ser una iglesia de avivamiento y queremos ver los dones y queremos ver el mover de Dios y la sanidad y la restauración y que los matrimonios se vuelvan a reunir y el poder de Dios y eso es hermoso. Pero en ese proceso de trabajo, como en la iglesia de Corintios nos menciona, muchas veces nos salimos del fruto de Jesús. Porque al final, ¿cómo reconoces que un cristiano es un cristiano? Dice, por sus frutos lo conoceréis, en que se amen los unos a los otros, no por cuántas lenguas hablen, no por cuántas personas pues, sean usadas para liberarlas. Y como liderazgo, como iglesia, ahí nosotros tenemos que siempre reflexionar y hacer un examen de corazón de decir, a ver, lo que he hecho está bien. Hay que empezar a examinar el corazón y como Salmos dice, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame para ver si estoy en el camino. Y si hay en mi camino perverso, pues guíame al camino eterno, parafraseando. Entonces, creo que algo que nos va a ayudar para evitar que sigamos en estos procesos es hacer un autoestudio de cada uno en su corazón, de decir, ¿estoy en el fruto de Jesús? Porque hay momentos donde uno está molesto, hay momentos donde uno tiene que... El enojo que el Señor nos dio, porque es de Dios el enojo, es para marcar límites. Es una emoción para poner altos y límites. Y se lo puede usar y lo experimentamos, Dios lo experimenta en la Biblia. Pero cuando no se lo maneja sabiamente, cuando se lo deja llevar, pasa del fruto del Espíritu a obras de la carne. Sí, y cuando se mantiene ahí ya no está Jesús, o sea, ya es nuestra humanidad, nuestro viejo hombre. Y creo que para evitar que puedan pasar situaciones como las que te han pasado, necesitamos entender el lugar donde estamos y estudiar la iglesia local. No es lo mismo estar en una iglesia por el centro de la ciudad que estar en una iglesia en el lado rural. No es lo mismo estar en el lado de los de la costa, que nosotros no tenemos, que estar en un lugar del altiplano. Entonces, cada contexto es diferente y ahí la visión que debe tener el pastor o los que le ayuden el equipo pastoral tiene que ser muy clara para esa realidad que tiene. La misión no cambia, Jesús, la palabra no cambia, pero las necesidades y el contexto en ese lugar sí cambian. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso, totalmente cierto. Mira, continuando con mi testimonio, que no todo terminó ahí, obviamente, porque Dios se encarga de sanar nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señor, me incomoda a un punto de yo digo, tengo que salir de este país. O sea, ni siquiera tengo que salir de esta iglesia, tengo que salir de este país. Quiero irme a otro lado, quiero olvidarme de todo lo que viví en mi país y quiero simplemente empezar de cero en otro lugar. Y el Señor me permite irme a otro país. Y cuando yo llego a la iglesia de este país, del movimiento también, fue una cosa hermosa. Cuando yo llego y les mando un saludo y un abrazo enorme a todos mis hermanos chilenos, los amo con todo mi corazón. Soy boliviana, pero amo a los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos hermanos no me conocían, no sabían quién era yo ni nada de eso. Bueno, algunos sí, pero la mayoría de ellos no. Y desde el primer día que yo asisto a un culto en esa iglesia, me abrazan y me dicen, estamos tan felices de que estés aquí. Si alguna vez tienes necesidad, no dudes en hablarnos, en estar con nosotros. Y no solo eso, sino que yo no tenía un lugar donde quedarme en ese país hasta ese momento. Y se me acerca una hermana Marcela, tía Marce también. Le mando un gran saludo y la amo con todo mi corazón. Esa familia es de mucha bendición. Pero ella, sin conocerme, se me acerca a mí y a mi mamá y le dice a mi mamá, ofrece la casa de ella para recibirme y tratarme como una hija suya. Wow. Todo el amor que me ha mostrado la iglesia chilena durante todos esos meses que estuve allá, para mí ha sido literalmente la imagen del amor de Cristo. Me llamaban y me decían, ven a cenar a la casa. Te invitamos a un almuerzo, visítanos. Yo soy boliviana y yo no conocía, bueno, sí conocía la playa, pero no la playa chilena, ¿no? Y me decían ven, te sacamos a pasear a Chile. O no solo eso, sino que otros hermanos en otras ciudades chilenas era, visítanos, quédate con nosotros.
te vamos a hacer recorrer, visitar. Y yo decía, y esta gente ni me conoce, o sea, ni sabe quién soy y me tratan como si me hubieran conocido de toda la vida. Y a mí ahí el Señor empezó a restaurar mi imagen de iglesia. Qué lindo. Y yo recuerdo que yo no quería regresar a Bolivia, o sea, yo no quería, de verdad, Dios me había dado amigos tan buenos allá. Y yo recuerdo que con uno de ellos yo lloré y me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo le decía, es que no quiero volver. Y le decía, es que no quiero volver. Y me dice, ¿cómo que no quieres volver? Si ya te está esperando tu familia de sangre, tu familia en la fe, ¿por qué no quieres volver? Yo le decía, es que tú no sabes cómo es mi iglesia allá, de verdad, tú no conoces allá, nadie me quiere. Re víctima, no me estaba victimizando así fatal. Pero él me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar. Él me dijo, Annelise, a ver, tranquilízate, me dijo. Primero me tranquilicé de todo y él me dijo, los mismos hermanos en Cristo que nosotros fuimos para ti, tienes ahora que ser tú para tus hermanos en Bolivia. La misma manera en la que nosotros no te hemos juzgado y te hemos recibido con brazos abiertos y te hemos amado y te hemos querido, tienes que ser tú para tus hermanos en Bolivia. Tienes que tú ser la que no juzga, tienes que tú ser la que abraza, tienes que tú ser la que acompaña. Y me impactó tanto eso que me dijo, que dije, tienes razón. Y como tú decías, el cambio no empieza por el otro, el cambio empieza por uno. Si quieres cambiar la iglesia, empieza por ti mismo. Exacto, empieza por uno. Porque nos vamos a volver huesos secos esperando que nuestro hermano cambie, esperando que la hermana cambie. Es eso, pasaron 84 años, así, literal. Ese meme, pasaron 84, porque nunca va a pasar hasta que tú no hagas el cambio desde ti, por ti mismo, hasta que tú no seas el cambio. Y yo me acuerdo que cuando me despedí de esa iglesia lloré y les agradecí, les dije gracias. Gracias porque ustedes me han enseñado que la iglesia y el cuerpo de Cristo sana hasta los corazones más heridos, más quebrados y más rotos, porque en el cuerpo de Cristo hay sanidad. Y no estoy hablando de una sanidad solo física, hay sanidad del alma, porque cuando nos conectamos a una familia y a una comunidad en Cristo, con el amor de Cristo, con un mismo Padre. Exacto, eso te restaura. Así es. Y lo he visto porque esa iglesia es una iglesia como de migrantes. ¿Sí? Ahí hay hermanos de todos los países que te puedes imaginar, de verdad. Una reunión de damas parece un congreso sudamericano. Es de verdad, parece un congreso sudamericano de damas, porque yo le decía a la hermana, ay, hermana, ¿usted dónde es? Y una me decía que de Ecuador, y la otra me decía que yo soy de Colombia, y la otra me decía, ay, no, yo soy peruana, y yo, ay, yo soy boliviana, y la otra decía, yo soy chilena, y la otra, yo soy haitiana. Entonces, era tan lindo sentir eso que yo ahí entendí. La iglesia de Cristo es hermosa. Y ahí también entendí, Alejandro, que no tiene coherencia decir yo amo a Dios, pero no quiero nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo, es la que va a ser su esposa. Y no tiene, y la palabra de Dios dice, el esposo y la esposa son una sola carne. Entonces, no podemos estar mal con la iglesia y bien con Dios. Así es. ¿Por qué? Porque la iglesia y Dios son un cuerpo. Son una sola carne. Es que es el lugar donde tú también vas a empezar a formar tu carácter. Ay, es total. decir, si quieres tener el carácter de Cristo y le dices, Señor, yo quiero ser como tú, va a haber personas difíciles alrededor. Ay, sí. Y eso es parte del crecimiento de la iglesia. Uno tiene que ser ahí como Jesús en esos momentos difíciles y no siempre estamos atentos a ello. Por eso debemos apoyarnos. Y si tú revisas en la Biblia, la parte que dice los unos a los otros se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Consolaos, alentaos, para que se puedan apoyar, porque somos incluso un cuerpo. Confesar sus pecados los unos a los otros. Para que sean sanados. Entonces necesitamos ser iglesia para poder tener el propósito de Dios. Y lo que comentabas es una realidad. A mí me ha pasado. A ver, cuenta. He estado en Argentina con hermanos de la iglesia. Me he sentido en familia. Me he sentido en casa. He estado en otros espacios también que no eran de nuestra... Con otros concilios. Sí. Y bueno,
bueno, sí, me sentí también familiarizado, pero ha habido algunos donde eran, digamos, el espacio muy grande, donde realmente no existes. O sea, no existes, ahí ni se dan cuenta que estás ahí. Y yo ahí también comprendí cuando hay iglesias que tienen cierto crecimiento, pues no es muy sencillo distinguir muchas personas que están y no están. Y yo lo experimenté en un espacio, o sea, no me noté, pero estando con hermanos de Argentina, tengo amigos o hermanos en Paraguay, estoy último en Colombia, se siente un ambiente de familia muy, muy interesante y es uno de los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo. Recién me conocí con un pastor de Ecuador, muy jovencito, casi contemporáneo conmigo, que es copastor del invitado de esa vez, y sentía que lo conocía hace años, sentía como que ya éramos amigos de hace tiempo, porque conversábamos de temas similares, del tema del trabajo en la iglesia, y eso es la ventaja de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero aquellos que no se congregan, aquellos que no quieren ser parte de iglesia, que no se quieren involucrar, yo he identificado algunos jóvenes en nuestra congregación que no se involucraban. Venían a los cultos martes, jueves, pero no se involucraban con los jóvenes. Entonces poco a poco los hemos ido trayendo como que por la parte social a Tesoros y de ahí al ministerio. Y ahora son unos hermanos que son de mucha bendición. Pero hay gente así que nos está viendo y escuchando, Anelis, que piensa que no necesita ser parte de la iglesia para seguir a Jesús y está totalmente equivocado. Es cierto. Porque la idea de iglesia es Jesús el que la trajo. Él fundó la iglesia. Él la puso y es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y un organismo vivo. ¿Sabes que, Alejandro? Jesús fue el que dio a luz a la iglesia. ¿Y por qué te digo esto? Mira, cuando una mujer da luz, ella se va a casar por si acaso, así que está en ese camino de su vida. Pero cuando una mujer da a luz, lo que sale es agua y sangre. Y algunas cositas más, ¿no? Pero en el momento, y esto es tan interesante y esta revelación me explotó la cabeza, que cuando la lanza atravesó el costado de Jesús, cuando él murió en la cruz, ¿qué fue lo que salió de su costado? Dice la Biblia. Agua y sangre. En ese momento fue que Jesús dio a luz a la iglesia, a su novia, a su esposa, con la que se va a casar un día en las bodas del Cordero, con la que nos vamos a casar con él. Esa es la esperanza para todos los solteros, las bodas del Cordero. Hay esperanza. Pero bueno, eso es impresionante. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona, Ale? Que cuando Juan tiene esta revelación de Jesús paseándose en las 7 iglesias, cuando tú lees las 7 iglesias, eran todo menos perfectas. Una se salvó, creo que una es la que no recibe corrección, pero de las demás, no, o sea, que has perdido tu primer amor, que has dejado entrar a Jezabel, que eres una tibia, que te voy a vomitar de mi boca y todo eso. Pero aún en medio de eso se paseaba a Cristo en medio de ellas. Cristo estaba ahí y creo que algo que tenemos que entender, y siento que es algo muy importante que entendamos en este episodio, Alejandro, me gustaría saber qué es lo que tú tienes que añadir encima de eso, es que la iglesia no está conformada por gente perfecta. Si tú vas a la iglesia a buscar gente perfecta, te vas a decepcionar y te vas a ir. Te doy un mes, tal vez 2, pero no vas a aguantar si estás buscando encontrar gente perfecta, porque la iglesia está formada por gente imperfecta que está siendo perfeccionada a la imagen de Cristo. Como te decía antes, la iglesia es imperfecta porque estás tú. Cualquiera de nosotros, por el mismo hecho. Si conoces, alguien decía, si conoces una iglesia que es santa, no vayas porque la vas a arruinar. La verdad es que la santidad es algo hermoso que el Señor nos da
pero depende de que el Espíritu Santo esté en nosotros. No depende de las personas. O sea, nosotros como iglesia debemos ser santas, sin mancha, sin arruga, de buen testimonio, de bendición. Pero eso solo se logra si estás conectado a Jesús, si estás en la vid, si estás en el Espíritu, si lo buscas al Señor. Después no puede suceder, no pasa. Y cuando nosotros encontramos algunas limitaciones, yo te voy a confesar algo de mis primeros pasos. Esto creo que no lo he comentado antes. Cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en el Señor, quería solucionar todo. Quería encontrar la solución para todo en el Señor, en mi primer amor. E incluso soñaba con un vecindario cristiano donde la de la tienda era cristiana y el vecino y todos me decían gloria a Dios y aleluya. Y esa era mi imagen que tenía, como que así debería ser mi comunidad. Pero luego me di cuenta que eso no era bíblico. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la Biblia. Dice, los van a aborrecer, es decir, no los van a aceptar por ser diferentes, por ser como Jesús. Van a tener complejidades en ese proceso de ser iglesia, pero no pierdan su sal, no pierdan su sabor, no pierdan su luz. Y ese es el desafío que nosotros tenemos para ser iglesia, de que podamos, a pesar de que podemos tener errores, aprender de esos errores, levantarnos, llevar adelante el nombre de Jesús. Tener la humildad de pedir perdón, ¿no? De reconocer que estamos en construcción y de ayudarnos los unos a los otros. Yo creo que es importante que si alguien ve algo en mí, hay un procedimiento bíblico que me puede ayudar a mí a crecer. Muchas veces se ha desviado este proceso y hay cosas que entran a la iglesia. Hay gente que prefiere chismear a todo el mundo y no hablarle a la persona las cosas que no está bien. Hay personas que tienen ideas del mundo que traen y las aplican en la iglesia. Y dicen, no, esto va a funcionar de esta manera y de esta manera porque así me han dicho, porque mis papás me han mencionado, porque mis amigas lo han hecho así y les ha funcionado. Entonces tratan de traer cosas de afuera para probarlas en la iglesia, y ahí es donde ocurren los problemas. Oye, Ale, aquí en este programa llegamos a un punto de la conversación donde hago la pregunta incómoda. Y ya que estás hablando de eso, de como que suceden roces y cosas así, te quería preguntar, ¿alguna vez has sido piedra de tropiezo en la iglesia? Y no solo me respondas sí, muchísimas veces. ¿De qué manera has sido piedra de tropiezo en la iglesia? Mira, dentro de mis oraciones que hago al Señor, es una de mis oraciones ahí, decirle, no, pero Señor, ¿de qué manera? Yo anhelo no haber sido piedra de tropiezo. Es que dentro de mi caminar espiritual, yo he cometido muchos errores. Entre ellos podría ser quizás no utilizar las palabras adecuadas con alguien, no ver lo que Dios ve en esa persona, sino ver lo que yo veo en la persona y no ver lo que Dios puede hacer en esa persona. Es que, ¿sabes, Annelies? Algo que debemos entender nosotros para ser iglesia es que cada persona tiene un temperamento. Y ese temperamento es como una marca de parte de Dios. Y cuando tú no lo entiendes y no lo comprendes, puedes destruir a alguien porque no sabes utilizar tu temperamento. Y de mí mi temperamento pues es bien flemático, dominante. Entonces tengo el poder de las palabras. Es decir, las palabras las puedo usar para construir en Jesús o sin Jesús para destruir. Tengo esa posibilidad. Y has destruido. Entonces, yo he usado en algunos momentos palabras no adecuadas con personas que les han podido llegar a generar un impacto que yo no lo había comprendido al principio. Y cuando me lo han hecho notar, yo me he sentido muy terrible, me he sentido muy mal, porque he entendido que no solamente era quizás la persona a la que estaba generando esos conflictos, sino que yo había contribuido ahí. Y a mí me duele mucho, porque a mí me critican de todo y de nada, de todo. Y pueden decirme lo que sea, porque hay personas que hablan de allá y allá y todos siembran, ¿no? Y siembran para cosechar algún día. Sembrar cizaña. No, mentira. Cuando tienen razón es cuando me duele. Cuando me doy cuenta que aquello que están mencionando de mi comportamiento, de mi responsabilidad, de mi manera de liderar, de mi manera de tener empatía con los demás, es cierta, me lastima, porque digo, es verdad,
es cierto. No hay manera de decirle no es así, porque yo entiendo que sí me equivoco en esas maneras no, porque cometemos muchos errores. Pero después a la gente dice muchas cosas, menciona muchas cosas, habla de muchas cosas, y gracias a Dios he aprendido a tener mi mirada en Cristo. Eso. Entonces, cuando miro a Cristo, pueden decir lo que puedan decir, siempre y cuando no sea verdad, no tengan razón, pues alabado sea el Señor y que Dios los bendiga. No, y siento que esa es la mejor manera de terminar este episodio, Alejandro, sino recalcando que no vamos a la iglesia por las personas, porque si nuestra mirada está en las personas, pues ya hemos dicho, vamos a durar muy poco, pero vamos a la iglesia por el esposo, por Dios, por Él. Él es el amor de nuestra vida, por eso vamos. Y a través de eso empezamos a conocer otras personas y construimos relaciones con otras personas. Y la familia en la fe es de lo más hermoso que hay. Siento que la iglesia es tan hermosa en todos sus sentidos. Pero es eso, Jesús iba a la sinagoga a pesar de que habían fariseos, hipócritas, ladrones y todo eso. Él iba a la sinagoga. Jesús es el ejemplo perfecto de todo eso. No agarró y dijo, no, yo no me junto con estos imperfectos, no sé qué, yo voy a empezar mi propio movimiento. No, él iba a la sinagoga y él predicaba en la sinagoga y todo eso. Enseñaba en la sinagoga, a pesar de, porque no se trata de que la gente sea perfecta, se trata de ser parte de Cristo y embellecer a la iglesia. Soy una obra en proceso, pero como tú dices, me encantó eso que dijiste, que me sentía mal. Pero ese sentirse mal ha hecho que salga arrepentimiento de ti, arreglo las cosas con mi hermano, con mi hermana, le pido perdón, le pido disculpas y todo eso. Y eso es hermoso. Y eso es parte de lo que también nos hace iglesia. Yo tengo dos pensamientos con el tema de la iglesia para cerrar. Uno, nos falta mucho aprender en la iglesia a gestionar el desacuerdo. Tenemos miedo sí. a que todos tengan que estar de acuerdo con nosotros, y si alguien no está de acuerdo, pues no está de acuerdo. Es su propia posición y opinión y lo puede expresar con respeto. Y eso está bien. Y está bien, pero no sabemos manejar la gestión del desacuerdo, no sabemos resolver problemas en paz. Y la palabra tiene tantas herramientas para que nosotros nos podamos escuchar, para que uno pueda hablar, el otro pueda después escuchar, y luego el otro hablar, el otro escuchar. Y eso nos falta tanto trabajar en la iglesia. Y el segundo pensamiento que tengo es que no estamos como iglesia para estar encerrado en las cuatro paredes de un templo. Amén. O sea, la iglesia necesita impactar la comunidad. La iglesia local está en crecimiento, está formándose en Jesús. Todos queremos ser discípulos perseverantes de Cristo, pero hay una comunidad que está alrededor, y esa comunidad hay que llegar con acciones, desde recolectar la basura, desde poner tu posición contra la corrupción, desde incidir en los tomadores de decisiones en la alcaldía, en la gobernación, en el municipio, de ser parte de la dirigencia y del OTB de tu vecindario, pero no para pelear y ahí botarse sillas, sino para ser diferente y distinto en Jesús. Ahí la iglesia tiene que movilizarse, porque si no se moviliza ahí, todos nos venimos a encerrar, y aquí pues entre puro imperfectos empezamos a generar mucho caos. Pero si nosotros nos movemos hacia afuera, mostramos a Jesús, porque al final tú y yo somos, con mucho respeto, un desastre de persona. Sí. Si no fuese Jesús, nosotros no podríamos llegar a hacer lo que hemos hecho. Ha habido gente que me ha visto en el altar alguna vez cantando, ministrando, siendo usado por Dios, y decía, wow, qué hermano, qué bendición. Y yo siempre recordaba y decía, pero es que tú no me conoces, yo estoy en proceso. A quien viste fue a Jesús, Jesús obrando en mí. Quien te llamó la atención fue Jesús, y ese mismo Jesús te puede usar a ti. Y eso es lo que tiene que entender la iglesia. Somos un cuerpo vivo donde Cristo se mueve en su iglesia a través del Espíritu Santo, y es el que hace la obra, y juntos queremos llegar a ser maduros en la fe. Perfecto, ser maduro. Si yo hace 5 años hacía mis problemas y mis conflictos en la iglesia, y tenía problemas con el hermano, o me sentía ofendido por todo, y sigo así en los siguientes 2, 3 años, significa que no he crecido nada. Pero si aquí a 5 años soy una persona diferente que ayuda a las personas que están así, es porque sí hay fruto y he crecido en el Señor. Y esos pensamientos son los que quería compartir. Wow. Siento que podríamos hablar más de este tema. Me encanta hablar de la iglesia.
Amo la iglesia, y no solo estoy hablando de un concilio, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Exacto, del cuerpo de Cristo en general. Amo, me encanta. Alejandro, te quiero agradecer porque te tomaste estos minutitos de tu tiempo para compartir con nosotros a corazón abierto. Gracias por esas enseñanzas, gracias por regalarnos de esa sabiduría, de esos aprendizajes que Dios te ha dado, aunque no nos has dicho de cómo ha sido piedra de tropiezo. Pero no en el siguiente episodio. No, Annelies, yo agradecido por el espacio. La verdad es que no me imaginé que podíamos estar en un espacio conversando de estos temas. Estoy muy agradecido con Dios, y también decirte que el proceso que Dios hizo contigo en Chile era la escuela de Dios para ti. No, sí, literal. Y yo estoy muy feliz de lo que pasó allá, y veo cómo has aprendido muchas cosas y ahora eres de mucha bendición aquí, y estamos todos muy felices. Ay, gracias, Ale. Sí, a veces es necesario pasar por esos tiempos. A veces es necesario que hablen contra de ti, que calumnien y todo eso. Es necesario. Dios nada desperdicia. Es necesario. Dios nada desperdicia. Exacto. Todo lo usa para bien. Exactamente, para que después uno tenga una mayor revelación de las cosas, y eso es hermoso. Entonces, gracias a ti también que te quedaste hasta el final de este episodio. Sé que tal vez no compartimos muchos testimonios, experiencias, pero espero que hayas podido absorber todas estas enseñanzas y que ames la iglesia, la parte del cuerpo de Cristo en la que Dios te ha puesto. Sí, con muchas cosas puede ser que no estemos de acuerdo y todo eso, pero no estamos ahí por la gente, no estamos ahí por la institución, estamos ahí por Cristo, porque le amamos a Él, y donde Él te ha puesto y donde Él te ha plantado, tienes que florecer y tienes que dar fruto. Y en su momento, si es la voluntad de Dios de ponerte en otra casa, si es la voluntad de Dios, ojo, entonces Él lo hará en su tiempo, en su momento y de la mejor manera. Pero mientras, ama esa iglesia donde Dios te puso y no esperes el cambio de otras personas. El cambio empieza por ti, el cambio empieza por mí, de ser cada vez más como Cristo, aquel que se entregó a sí mismo por amor de su iglesia. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el siguiente episodio, donde sí estaremos con un testimonio, así que no te lo vayas a perder. Que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.